Volvemos con más. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Economista, experto en criptomonedas, profesor, @Aarón Olmos 1. El profesor Aarón Olmos nos acompaña a partir de esta hora. Profe, ¿cómo está? Buenos días, un placer. Buenos días, Guillermo, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, como siempre, tenerle cada día miércoles. Ahora, profe, vamos a hablar de los BRICS. Se ha estado hablando mucho últimamente de los BRICS, de este grupo de países que está integrado por Brasil, la India, Rusia, China, Sudáfrica, y que ahora se abrieron a 6 más, donde entra, entre otros, Argentina y Etiopía, solamente por mencionar alguno de ellos. Entiendo que este grupo ya tiene 20 años y es importante también rescatarlo, ya que se puede pensar que es algo nuevo, ¿no? Pero se habla de economías emergentes. Ahora, quiero ir ya a puntos específicos, Aarón, porque el tiempo nos alcanza. ¿Cómo se puede hablar de economías emergentes cuando de repente se está incluyendo a países como Argentina, que obviamente tiene situaciones bien particulares desde el punto de vista económico, o a un país que quizás no tenga tanta fuerza económica, digo yo, corrígeme tú si estoy equivocado, como Etiopía? Ahora mucho más cuando países, hoy también hubo un golpe de Estado en África, en otro de esos países africanos, creo que fue en Gabón. Pero cuéntame de cuál es la fuerza realmente que tienen los BRICS y cuál es ese baremo que utilizan para recibir o no a un país. Fíjate, los BRICS, como tú bien lo comentas, es un bloque de países que se han unido hace ya más de 2 décadas para generar un bloque económico que, bueno, pues proteja sus propios intereses, ¿no? En principio, y puedan de alguna forma generar actividad de comercio exterior, bilateral, de enriquecimiento y provecho, ¿no? Que es el objetivo que hay. Más allá de toda la cuestión ideológica de estar en contra de, o qué sé yo, por el estar ahí presente Rusia, la China, por ejemplo, ¿no? Básicamente es una conformación de bloques de países. Ahora, los más recientes son Arabia Saudita, Egipto, Irán, Argentina, Emiratos Árabes y Etiopía, ¿no? Y cuando tú ves esa lista, tú dices, bueno, ¿y qué hace Etiopía ahí, no? Etiopía tiene un PIB al 2022, por ejemplo, de 358.000 millones de dólares, ¿no? Contra un China que tiene 30.217 millones de dólares. Bueno, básicamente el baremo es qué puede dar el país, qué puede otorgar el país desde el punto de vista de sus recursos, de su estructura, de su actividad económica en términos de crecimiento, ¿no? Cuando tú te formas parte de un bloque de países o una unión de países, la pregunta es qué vas a aportar, ¿sí? Más allá de quizás lo que pueda ser tú un país receptor de actividad económica en términos de exportación, por ejemplo, o importación. Entonces, en este caso, por ejemplo, Venezuela, se ha dicho mucho en estos días, está interesada en formar parte de, todavía no se ha dicho nada formal en estos términos, sin embargo, Venezuela tiene cualquier cantidad de situaciones encima, sanciones, una cantidad de cosas, situación política, que si bien pues algunos de estos países que hemos mencionado no están en el mejor estado de salud, quizás no están complicados desde el punto de vista ideológico y relacional como Venezuela, por ejemplo. Ya, pero a todas estas, cuando yo quiero formar parte de un bloque, Venezuela lo hizo durante muchísimos años con la Comunidad Andina de Naciones, después con el Mercosur, por solamente mencionar algo. Yo tengo que tener de alguna u otra forma algo que aportar y algo que recibir, pero también a la vez debo ser lo suficientemente fuerte desde el punto de vista de mi aparato productivo, considero yo, como para poder competir contra aquello que viene y ser competitivo en los otros mercados, ¿o no? Eso es correcto, por eso te decía que se evalúa qué puede dar el país, más allá de ser un país que recibe los productos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo Venezuela con el tema de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y todas estas uniones de países en la región, es que principalmente Venezuela era un país receptor de productos y dador de energía, ¿no? De hecho, si uno recuerda, el Plan Nacional, aquel 2007-2013, básicamente giraba en torno al hecho de que Venezuela fuese un país exportador de energía y eso le abriera las puertas en diferentes lugares. Pero más allá de eso, tú tienes que tener fortaleza, estructura. Incluso muchas de estas uniones de países terminan pivotando y convirtiéndose en creación de monedas únicas, políticas económicas sí similares o iguales, unión de países para tratar de hacerle frente a situaciones de otros bloques económicos, ¿no? Entonces, efectivamente, más allá de tener recursos, debes tener estructura a nivel del PIB,
cierta estabilidad, bastante estabilidad más bien desde el punto de vista social y político, como para que la inclusión de este país no sea más bien un problema. Entonces imagínate tú, tienes una unión de países a nivel del PIB, a nivel de actividades productivas similares en términos de ventajas comparativas, competitivas y absolutas algunos, y de repente estás uniendo un país que si bien no está fuerte económicamente, tiene una cantidad de situaciones políticas, temas migratorios, problemas sociales, golpes de Estado, que lejos de ser un elemento de equilibrio, es un elemento de perturbación. Precisamente por eso los países, más allá de la fortaleza, tienen que buscar ese tipo de estabilidad. Definitivamente sí, y la estabilidad es igual a confianza. Y entre las propuestas de los BRICS es acabar con la hegemonía del dólar. ¿Eso se puede hacer así tan fácil? Realmente no tanto, ¿no? De hecho, como lo conversamos en algún momento acá también, bueno, desde la década de los 60 del siglo pasado se viene hablando de tratar en lo posible de derribar la hegemonía del dólar. Se pensó que inclusive, de hecho es así, la segunda moneda más importante es el euro, una unión de economías, un bloque de países que se juntó a finales del 99, comienzos del siglo XXI, y bueno, efectivamente vemos cómo si el hecho de tener una cantidad de actividad económica detrás puede fortalecer una moneda. Sin embargo, eso no derribó la importancia que sigue teniendo el dólar históricamente. Entonces, más allá de que los BRICS estén proponiendo este tipo de salidas, habría que ver qué tanto primero pueden crear estabilidad internamente entre los países miembros para luego pensar quizás en la asunción de una moneda única o la creación de una moneda única o una moneda que de alguno de los países pueda circular libremente en tomas de decisión de política monetaria para fortalecer las economías. Sin embargo, mucho de eso pasa por la coordinación macro de las políticas de todos los países, que si ya ponerse de acuerdo internamente una nación, imagínate un grupo de países como este. Y un grupo de países tan disímiles desde el punto de vista geopolítico, que es la otra cosa, ¿no? Aló, no sé si me escuchó esa última parte el profesor Aarón Olmos. Aló, creo que lo perdimos. El profesor Aarón Olmos, y ya lamento pues entonces no poder cerrar la entrevista como hubiese querido. Gracias al profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1, ya son las 8:58, nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Les decía, unos países tan disímiles, los intereses de la India no tienen por qué ser los mismos intereses de China o de Rusia, de Etiopía o de Brasil. Hay quizás coincidencias ideológicas en algunos, pero en otros, vaya, que hay divergencias. Ok, nos vamos, gracias por haber estado junto a nosotros.